se me vuelva a poner demasiado en la cara, pues tendré que bajar la persiana. Pero bueno. Vale, vamos allá, continuamos. No leí prácticamente nada, así que no es que haya pasado mucho. Siguen donde estaban. ¿Y qué es lo que pasó? Es que no distingo muy bien en qué momento paré la otra vez. Pero bueno. Justo lo dejé al empezar el capítulo 11, ¿vale? De En las montañas de la locura. Así que vamos a seguir a partir de ahí. Hola Hagrid, te queremos. Digo que nos acercamos despacio, con repugnancia, a esos bultos tendidos e incompletos. Ojalá el cielo no hubiera consentido y hubiéramos echado a correr con toda el alma, huyendo de ese túnel blasfemo de suelos resbaladizos y murales degenerados que remendan a los seres que habían sepultado y se burlaban de ellos. Ojalá hubiéramos echado a correr antes de ver lo que vimos y de que no se nos grabara en el cerebro algo que no nos dejara volver a respirar tranquilos. ¡Oli, Willon! Estamos leyendo En la montaña de la locura. Continúo. Enfocamos las dos linternas hacia los seres tendidos en el suelo y enseguida descubrimos la principal mutilación. Golpeados, estrujados, reventados y retorcidos como estaban, habían sido todos decapitados. A todos les faltaba su cabeza estrellada y tentaculada. Y al acercarnos, vimos que, más que cortársela de manera ordinaria, era como si lo hubieran arrancado o succionado horriblemente. Su fétido higor verde, oscuro, formaba un gran charco desparramado. Pero este olor casi borraba la otra pestilente, reciente y extraña. Aquí, más intensa que en ningún trecho de nuestro camino. Solo cuando estuvimos junto a los bultos descubrimos el origen de esa segunda fetidez inexplicable. Y en ese instante, Danforth recordó ciertas esculturas impresionantemente vividas en la historia de los antiguos correspondiente al Pérmico de hacía 150 millones de años y dejó escapar un alarido histérico que retumbó en el abovedado y arcaico pasadizo de malignos relieves palimpsentos. ¡Inglés! Lo siento, pero no. Lo que viene siendo inglés se me da horriblemente mal. Me acabo de acordar que no para la música, voy a ello. Lo siento, John. Te puedo entender lo que me escribe, pero lo que es hablar no hablo en inglés. Lo siento. Continuamos. Casi estuve a punto de repetir su grito, porque también yo había visto esos relieves antiquísimos y había admirado, sobrecogido, de qué manera el artista anónimo había sugerido esa baba horrenda sobre algunos antiguos caídos y destrozados, a los que los espantosos Shockons habían matado de forma característica y succionado hasta decapitarlos en la Gran Guerra, para volverlos al sometimiento. Eran relieves abominables, pesadiscos aún cuando representaban entidades antiquísimas y desaparecidas, porque el ser humano no debería ver ni shogurs, ni obras de shogurs, ni representaciones algunas de ellos. El autor loco del Necronomicron jura que fueron generados en este planeta y que solo los sueños de la droga
habían llevado a convertirlos protoplasmas amorfos capaces de reventar y reproducir todas las formas y órganos, progresos, aglutinaciones viscosas de células burbujeantes, esferoides nomosos de 15 pies, infinitamente plásticos y dúctiles, esclavos de la sugestión, constructores de las ciudades, cada vez más hoscos, cada vez más inteligentes, cada vez más anfibios, cada vez más dotados para la imitación. Dios mío, qué locura hizo a esos blasfemos antiguos desear utilizar y representar a tales seres. ¡Oliwi de Folka Gamer! ¿Qué tal? Estamos leyendo en las montañas de la locura. Hoy lo vamos a terminar sí o sí. Continúo. Y ahora, en el momento en que Danforth y yo vimos la baba fresca, reluciente, negra, de reflejos irisazos, pegada espesamente a esos cuerpos descabellados que habían de manera obscena, con el honor nuevo y desconocido cuya causa solo podía concebir una imaginación enferma, pegada a esos cuerpos y recubriendo en mayor cantidad en una parte lisa de la pared excreblemente resprescuida con una serie de conjuntos de puntos. Conocimos la naturaleza del pavor cósmico en su más grande profundidad. No era miedo a los 4 que faltaban, porque demasiado sospechamos que ya no podrían hacer daño. Pobres diablos. Después de todo, no eran seres malignos de su especie, eran hombres de otra época y eran de otro orden de seres. La naturaleza les había gastado una broma infernal. ¿Cómo se las gastará a quienes se dejen arrastrar por la locura, la insensibilidad o la crueldad humanas? A esa inhóspita inmensidad polar, espantosamente muerta o dormida. Y este era su trágico regreso a casa. Ni siquiera es mucho el libro aún, jaja, si lo acabas. No, pero estamos leyendo... El libro consiste en la narrativa completa de Lovecraft volumen 2, quiero decir. Aquí hay más de un relato. Hoy lo que vamos a terminar es en Las montañas de la locura, que es uno de los relatos más famosos de Lovecraft. Así que eso. No vamos a terminar el libro entero, solo el relato de Las montañas de la locura. En fin, continuó. ¡Hola, yo también! Ni siquiera eran salvajes, porque ¿qué habían hecho en realidad? Habían sufrido un espantoso despertar en el frío de una época desconocida. Quizá un ataque de cuádrupes peludos ladrando frenéticamente. Y habrán opuesto una ofuscada defensa a estos y a los igualmente frenéticos simios blancos con sus extrañas envolturas y artefactos. Pobre Lake, pobre Gedney y pobres antiguos, científicos hasta el fin. ¿Qué hicieron? ¿Qué no hubiéramos hecho nosotros en su lugar? Dios, qué inteligencia y perseverancia. Se habían enfrentado a lo increíble, lo mismo que esos congéneres y antepasados de los relieves se habían enfrentado a seres poco menos que increíbles, radiados, vegetales monstruosos, engendros estrellados, al margen de lo que hubiesen sufrido. Fueron hombres. Habían cruzado las frías cumbres, en cuyas laderas salpicadas de templos una vez rindieron culto, y vagaron entre helechos
arborescentes habían encontrado su ciudad muerta, sumida en su maldición, y habían leído la crónica esculpida de sus últimos días, igual que la habíamos leído nosotros. Habían intentado llegar junto a sus semejantes, junto a los que vivían en las profundidades fabulosas de una oscuridad que jamás habían visto y que se habían encontrado. Todo esto nos pasó fugazmente por el pensamiento a Danforth y a mí, mientras nuestros ojos iban de esas formas descabezadas y cubiertas de babas a los horrendos relieves palimpsesto y a los grupos de puntos de las paredes manchados de baba reciente. Miramos la escena y comprendimos que había debido de triunfar y sobrevivir en la ciclópea ciudad sumergida de ese abismo oscuro y orlado de pingüinos, del que incluso ahora empezaba a brotar pálidamente una bruma siniestra y ondulante, como en respuesta al alarido histérico de Danforth. ¡Hasta luego! Yo también. El sobresalto al reconocer esa baba monstruosa y ese descabezamiento nos había dejado petrificados, y solo después, al intercambiar unas palabras, supimos que habíamos pensado lo mismo a la vez. Nos pareció que llevábamos aquí una eternidad, aunque no debieron de transcurrir más de 10 o 15 segundos. Aquella bruma pálida y detestable venía onduladamente hacia nosotros, como exhalada por un cuerpo en movimiento. Y a continuación nos llegó un sonido que trastocó lo último que habíamos decidido. Rompió el hechizo y nos permitió echar a correr con todas nuestras fuerzas. Atrás quedaron los pingüinos grandando confusamente. Siguiendo nuestro rastro de regreso a la ciudad, por corredores megalíticos, hundimos en el hielo, hasta el gran círculo abierto. Subir por esa rampa arcaica en espiral y salir disparados al aire exterior y a la luz del día. Ese sonido nuevo, como digo, alteró de manera radical lo que habíamos decidido, porque era lo que la disección del pobre Lake nos había inducido a atribuir a los que acabamos de creer muertos. Era justo, me dijo Danforth más tarde, lo que él captó infinitamente amontiguado al pasar aquel recodo de callejón por encima del nivel glaciar, y desde luego se parecía de manera asombrosa a los aullidos del viento que habíamos oído en las cuevas de las altas montañas. Aún a riesgo de parecer pueril, quiero añadir una cosa más, aunque solo sea por la sorprendente manera en que la impresión de Danforth coincidió con la mía, lo que nos predispuso a pensar lo mismo fue nuestra conciencia de lecturas. Danforth, no obstante, insinúa extrañas ideas sobre fuentes insospechadas y prohibidas a las que Poe pudo tener acceso cuando estaba escribiendo su Arthur Gordon Pym hace un siglo. Se recordaba que en ese relato fantástico hay un grito de significado misterioso y terrible relacionado con la Antártida, que emiten eternamente las aves gigantescas y espectrales del corazón de la región maligna. Tekeli-li. Nota 87.
Lovecraft utilizaba el fatídico Tekeli-li de la novela de Poe Arthur Gordon Pym, cuyo significado él tampoco explica, aunque según parece deriva de tekel, una de las palabras en arameo misericordiosamente escritas en la pared de la sala donde Baltasar, último rey de Babilonia, daba un festejo sacrílego. El significado era incomprensible para los sabios de Babilonia, pero Daniel logró descifrarla anunciando la caída de Babilonia el año 539. Más tarde, HPL cita explícitamente este episodio bíblico en la sombra sobre Innsmouth. Vaya spoiler, también te digo. Véase la nota. Sí, bueno, no vamos a ir a ver la nota. Ya la iremos a ver cuando toque. ¿Continuamos? Si encuentro yo por dónde íbamos. Todo bien. Ahí estamos. Eso es exactamente, debo admitir, lo que nos pareció que decía el súbito sonido detrás de la bruma blanca que avanzaba. Un sonido insidioso, aflautado, de un registro singularmente amplio. Antes de que sonasen 3 notas o sílabas seguidas, estábamos nosotros, ya en plena carrera, aunque sabíamos que, dada su celebridad, cualquier primordial superviviente de la matanza, aletargado por el grito, podía alcanzar si se lo proponía. Teníamos la vaga esperanza, no obstante, de que nuestra actitud no agresiva y una demostración de que poseíamos una inteligencia afín a la suya, decidieran a tal ser a perdonarnos la vida en caso de apresarnos, aunque solo fuese por curiosidad científica. Al fin y al cabo, si no teníamos nada que temer de nosotros, no tenían motivos para hacernos daño. Como había sido inútil en este trance escondernos, utilizamos la linterna para echar una ojeada hacia atrás y vimos que la niebla se estaba deshaciendo. Íbamos a ver finalmente a un ejemplar completo y vivo de esos otros. Nuevamente oímos el insidioso sonido aflautado. Tekelili, tekelili. Ahora de repente esto se está pareciendo a Perdidos. La niebla, los otros, verlos completo. En fin, continúo. Un momento, me voy a mover un poco más para allá. El sol me va echando poco a poco. Aquí comprobamos que estábamos ganando distancia a nuestro perseguidor. Y se nos ocurrió que quizá el ser iba herido, porque no había que correr riesgos. Porque era evidente que venía detrás de nosotros en respuesta al alarido de Danforth. Y no porque huyera de ningún otro ser. La sugestión de ambas cosas había sido demasiado inmediata para que tuviera duda. No sabíamos dónde estaba aquella pesadilla, menos concedible y mencionable, aquella montaña fétida y no vislumbrada de protoplasma vomitador de baba, cuya raza había conquistado el abismo y enviado colonizadores terrestres a cincelar y reptar por las madrigueras de los montes. Y nos dio sincero remordimiento dejar a este primordial probablemente mutilado y único superviviente tal vez en peligro de ser capturado de nuevo y de sufrir un destino atroz. Gracias a Dios no dejamos de correr. La bruma ondulante había vuelto a hacerse densa y avanzaba cada vez más, mientras a nuestra espalda
Los pingüinos, desperdigados, graznaban y chillaban y mostraban signos de un pánico verdaderamente asombroso. Maldita sea, no puedo pasar la página. O sea, sí, pero no es esa mi página. Vale, ahí, bien. Dada su escasa alarma, cuando cruzamos entre ellos. Una vez más, nos llegó el sonido aflautado y siniestro de un amplio registro. Tekelili, tekelili. Habíamos estado equivocados. El ser no iba herido, sino que se había detenido al encontrarse con los cuerpos de sus congéneres y con la infernal inscripción manchada por la baba que habían dejado encima de ellos. No sabíamos cuál podía ser ese mensaje demoníaco, pero los enterramientos del campamento de Lake atestiguaban la enorme importancia que estos seres daban a sus muertos. Nuestras gastadas linternas nos descubrieron ahora delante una gran caverna abierta, en la que convergían varios túneles, y nos alegró dejar los morbosos relieves palimpsento. Casi los sentíamos, aunque apenas los veíamos atrás. Otro pensamiento que nos inspiró la aparición de la caverna fue la posibilidad de burlar a nuestro perseguidor en esta confluencia de grandes galerías. Había varios pingüinos albinos en el espacio abierto, y era evidente que el pánico, al ser que se acercaba, se les hacía insoportable. Si reduciéramos aquí la luz o lo imprescindible para no perdernos y la dirigíamos solo hacia adelante, los graznidos y la agitación de las aves, asustadas por la niebla, podrían ahora ahogar nuestras pisadas, ocultar el camino que tomásemos y tal vez señalar una falsa distracción. En medio de las volutas y espirales de bruma, el suelo sucio y sembrado de escombros del túnel principal que se abría al otro lado, a diferencia del morbosamente limpio de las otras madrigueras, apenas hacía que destacase nada de manera señalada. Ni siquiera pensamos a los sentidos especiales de los antiguos, que aunque de manera parcial e imperfecta les permitían prescindir de la luz en situaciones de excepción, en realidad teníamos miedo a perdernos con la precipitación, así que decidimos seguir en línea recta hacia la ciudad, porque si nos extraviábamos en este laberinto de galerías desconocido del pie de la montaña, las consecuencias eran inimaginables. El hecho de que consiguiéramos sobrevivir y salir es prueba suficiente de que el ser tomó una galería equivocada y que nosotros dimos providencialmente con la correcta. Los pingüinos solos no nos habían podido salvar, aunque lo hicieron juntamente con la bruma. Solo un hado benigno hizo que los vapores ondulantes fueran lo bastante densos en el momento adecuado, porque se desplazaban sin cesar y amenazaban con dispararse. Lo cierto es que levantaron un segundo antes de que desembocáramos del túnel, resculpiendo a la cueva, por lo que al final tuvimos una única y fugaz visión de la entidad que se acercaba, al mirar hacia atrás con el arma en vilo, antes de atenuar la luz y meternos entre los pingüinos con la esperanza de despistarla. Pero si el halo que nos ocultó fue benévolo,
El que permitió esa visión a medias fue todo lo contrario, porque a ella debo atribuir la mitad del horror que desde entonces nos persigue. Tal vez lo que hizo volver los ojos fue solo el impulso del perseguido a comprobar la posición del perseguidor, o fue quizá un intento maquinal de responder a una pregunta subconsciente que nos formulaban los sentidos. En cambio, la carrera, con todas nuestras facultades concentradas en la huida, no estábamos en situación de analizar motivaciones. Aún así, nuestras latentes células cerebrales debieron de asombrarse ante el mensaje que les llegaba del olfato. Después, comprendimos cuál era nuestro alejamiento de la fétida baba que cubría los bultos descabezados y la proximidad a la vez del ser que nos perseguía. No hicieron que cambiara el hedor como la lógica habría hecho suponer. Cerca de los seres tendidos en el suelo reinaba hecha fetidez nueva e inexplicablemente, pero ahora debía haber vuelto el hedor innominado de los otros. No era así, sino que en vez de eso, el olor nuevo y menos soportable debiéramos ahora por entero, y se iba haciendo segundo a segundo más venenosamente insistente. Así que mirábamos hacia atrás, los dos a la vez, al parecer, sin dudar. El movimiento incipiente del uno debió de iniciar al otro a hacer lo mismo. Al mismo tiempo dirigimos las linternas con toda la potencia hacia la niebla, ahora inconsciente, movidos bien por una ansia primitiva de ver, bien por un deseo menos elemental, pero igualmente irrazonado de deslumbrar a la entidad antes de recubrir la luz y adentrarnos entre los pingüinos del laberinto central que teníamos delante. Movimiento desdichado. Ni Orfeo ni la mujer de Lot pagaron más cara una mirada hacia atrás. Nota 88. El músico y poeta Tracio Orfeo, hijo de la musa Calíope, que se casó con la dríada Euricia, pero su vida conyugal fue muy efímera. Aristeo intentó violar a Euricie y al huir, ésta pisó una serpiente, como consecuencia de cuya mordedura falleció. Orfeo, esto es mitología griega, por si alguien no lo sabía, por cierto, porque aquí no te lo está diciendo. Orfeo descendió al Hades para descartarla, pero con su música deleitó a los dioses infernales y le fue concedido lo que pedía. Euricie podía regresar a la tierra con él, con la condición de que él no volviera la cabeza para mirarla hasta que hubiese salido del Hades. Mas, al no oír los pasos de ella a sus espaldas, Orfeo miró hacia atrás y Euricie desapareció. La versión más completa del mito la cuentan Virgilio en el libro cuarto. Lot, el otro personaje del que hablaban, sobrino de Abraham, fue el último justo que se salvó con su familia de la destrucción de Sodoma, advertido por los ángeles. Pero durante la huida su mujer se volvió a mirar hacia atrás y fue transformada en una estatua de sal
como castigo a su incredulidad y a su curiosidad. Esto forma parte del Génesis. Chachi, interesante. Vale, un momento. Que sigo huyendo del sol. No quiero cerrar la ventana, por favor, sol, para de avanzar. Cuando encuentre por dónde iba, avanzamos. Continuamos. Y otra vez nos llegó el horrible sonido aflautado del amplio registro tekelili, tekelili. Será mejor que cuenten con franqueza, aunque no me siento con fuerzas para ser demasiado explícito. Lo que vimos, pese a que aquel momento cada uno pensó no decírselo siquiera al otro, las palabras que llegaban al lector no pueden transmitir el horror de la visión misma. Nos paralizó de tal modo la conciencia que se asombra que nos quedamos sintiendo suficiente para bajar la luz de la linterna como habíamos planeado y acertar con el túnel que conducía a la ciudad muerta. Debió de ayudarnos el instinto y seguro que lo hizo mejor de lo que lo habría hecho la razón, aunque, si fuese así, pagamos un alto precio. Razón, desde luego, nos quedaba poca. 10 de 10. Danforth estaba totalmente trastornado, y lo primero que recuerdo del resto de ese regreso es que le oí salmodiar, delirando, una fórmula histérica en la que solo yo de toda la humanidad habría podido hallar otra cosa que una sarta de incoherencias. El eco repetía sus falsantes entre los graznidos de los pingüinos. Resonaban en las bóvedas que teníamos delante. Y en las bóvedas ahora vacías, gracias a Dios, que quedaban atrás. No empezó enseguida, de lo contrario, no habríamos continuado vivos. Y corriendo, con toda el alma, me estremezco al pensar en lo que podríamos habernos acarreado una pequeña diferencia en su relación nerviosa. South Station, Washington, Park Street, Kendall Central, Harvard. El infeliz recitaba las familiares estaciones de línea de metro de Boston a Cambridge. Nota 89. Esa misma línea de metro, inaugurada el 3 de diciembre de 1916, funciona todavía, formando parte de la Red Line a Harvard, y Lovecraft sin duda la utilizó varias veces, en varias ocasiones. Continuamos. Que perforaba nuestro plácido sueño natal de Nueva Inglaterra a miles de millas de distancia. Para mí, esta salmodia no era incoherente, ni fruto de ninguna añoranza, solo contenía horror. Porque yo sabía la monstruosa, la atroz analogía que lo inspiraba. Al mirar hacia atrás, habíamos esperado ver a un ser terrible e incomprendentemente móvil, si las brumas eran los bastante tenues, aunque ya nos habíamos hecho clara idea de ese ser, lo que vimos, porque en efecto las brumas se habían vuelto demasiado malignamente inconscientes, fue algo muy distinto e indeciblemente más horrendo e abominable.
Era la absoluta y objetiva personificación del ser que no debería ser, del novelista fantástico y el término análogo que más se le puede aproximar es un tren subterráneo a toda velocidad cuando lo vemos llegar desde el andén. Su gran morro negro surgiendo colosalmente de la infinita distancia subterránea, consternando las extrañas luces de colores y llenando la prodigiosa madriguera, como el pistón llena su cilindro. Pero no estábamos en el andén, estábamos en la vía, mientras la plástica columna de negra y fétida iriscencia avanzaba, ocupando el hueco de 15 pies, ganando infernal velocidad y lanzando ante sí otra vez espesas espirales de vapor. Era un ser indescriptible y terrible, mucho más grande que un tren metropolitano, un conglomerado informe de burbujas protoplásticas vagamente luminiscentes, con miríadas de ojos temporales que se formaban y se desvanecían como pústulas de luz verde en todo el frente que llenaba el túnel y venía hacia nosotros aplastando a los frenéticos pingüinos y deslizándose sobre el suelo reluciente que él y su especie habían limpiado de toda suciedad. Otra vez nos llegó el espantoso y burlesco Tekelilli, Tekelilli. Y por fin recordamos que los demoníacos Shogots, a los que los antiguos dieron vida, pensamiento y plasticidad para moldear órganos y cuyo único lenguaje eran los grupos de puntos, no tenían más voz que los acentos que imitaban a sus amos desaparecidos. ¡Chun, chun! Y aquí termina el capítulo y vamos a parar aquí. Y voy a hacer el break ahora, ¿vale? Porque voy a aprovechar que solo faltan 6 minutos. Es el mejor momento. Además tengo que ir a hacer pipí. Y voy a bajar la persiana, obviously, porque yo ya no puedo con este círculo de luz. Así que voy a mear y ahora vengo, ¿vale?
Oli, ya estoy aquí. Como mi intención era poner 5 minutos de break, pues no lo voy a cambiar y vamos a terminar a que termine el auténtico focus y luego vuelvo a poner el verdadero tiempo, ¿vale? De focus. Así no tenía que cambiarlo. Y sí, he bajado la persiana. Ay, me muero. Pero todo bien. Le he debido dar algún golpe a la cámara en algún momento porque me veo como justo en el marco y no me acaba de convencer, pero bueno. Sí, es que como tengo varias escenas, digo, luego depende de la escena en la que esté, porque aquí estoy bien. Es lo que hay. Por cierto, como ya os dije que estaba muy resfriada, para más Inri, el fin de semana tuve un poco de fiebre. Y me suele pasar normalmente que me salió un... Yo me acuerdo del nombre. Arzuelo, no, herpes. Aquí, ahí lo veis. Bueno, la cámara capta las cosas como las capta, pero ahí está. Así que duele un poco. Aún está en la fase de crecimiento y lo noto como tun, 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 tun. Ay, me muero yo sola. De hecho fue el día que estaba disfrazada de sombrero loco, con todo el maquillaje del universo por todas partes. Bueno, por toda la cara. Y empecé a sentir la sensación que, bueno, como esto me pasa muchas veces, lo del herpes, pues ya conozco la sensación más que de sobra. Y en el palo, creo que es muy probable que me esté saliendo un herpes. Y efectivamente me fui aquí a tratar el maquillaje y así era. Y fue como, no podía ser otro fin de semana, tenía que ser este. En fin, cosas de la vida. Ay, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué remedio? Pero creo que de la garganta sí que estoy bastante mejor. O sea, me siento todavía muy congestionada. Pero de la garganta mejor. Al menos ahí hemos avanzado un poco. Pero, jolín, ¿cuánto me va a durar el resfriado? Voy a tener que ir a la farmacia a comprar más pastillas porque me las estoy comiendo absolutamente todas. Y eso no está bien. No está nada bien. En fin. ¿Qué os está pareciendo en las montañas de la locura? No me esperaba que fuera un bicho tan tremendamente gigante. Joder, tan grande como un tren. Eso es muy grande. Es muy grande. Y tenía muchas ganas de que lo describieran. O sea, claramente ya hemos leído bastante a Lovecraft como para saber que se guarda la descripción de sus bichos para el final. Y creo que esa es una de las maneras de que él crea el terror, ¿no? De que no sabes a lo que te estás enfrentando. O es indescriptible, o no te lo puedo decir. Es tan horrendo que no te lo puedo ni siquiera encuentro las palabras en mi idioma para describírtelo. Y eso es como una bonita manera de decir esto está mal. Pero cuando al final va llegando el momento y se empieza a terminar, como aquí, al fin ya llegas al punto en el que te empieza a describir al bicho. Bueno, en esta historia que era más larga han habido varias cosas que describir. Y no sé, me encanta la imaginación de este señor, en serio. O sea, mis 10 es por sus monstruos y por la generación de la locura en sus personajes. Aquí no sale uno sano, ¿eh? Bueno, y vamos a seguir, ¿vale? Vamos a poner... Estoy pensando. 40 minutos más. A ver si en 40 minutos lo terminamos, ¿vale? 40 minutos más de focus y a ver qué tal. Bueno, 45. Ponemos lo mismo de antes. 45 minutos más, va. Va, vamos allá.
A ver si después de 45 minutos puedo abrir luego la ventana. Persiana. La ventana no la quiero abrir. Continuamos. En las montañas de la locura, de Lovecraft, capítulo 12. Tanto Danforth como yo teníamos el recuerdo de que salimos al gran hemisferio esculpido y que regresamos por las ciclópeas estancias y corredores de la ciudad muerta. Pero son meros fragmentos de sueños sin volición alguna, por nuestra parte, ni tampoco esfuerzo físico. Fue como si flotásemos en un mundo nebuloso o en una dimensión sin tiempo, causación ni orientación. La penumbra gris del vasto espacio circular nos sosegó un poco, pero no nos acercamos a los trineos escondidos, ni volvimos a mirar al desventurado Gedney y al perro. Cuentan con un mauloseo gigantesco y extraño, y espero que el fin de este planeta los encuentre aún en paz. Fue mientras subíamos penosamente por el colonial pendiente en espiral cuando notamos por vez primera el cansancio terrible y la falta de aliento por la carrera en el aire enrarecido de la meseta nos había producido. Pero siquiera el miedo a caer exhaustos hizo que nos detuviéramos antes de alcanzar el reino normal de sol y cielo exterior. Hubo algo vagamente coherente en nuestra salida de esas épocas sepultadas, porque mientras subíamos jadeando junto a ese cilindro de 70 pies de sillería primigenia, desfilaba a nuestro lado un cortejo continuo de relieves heroicos en la táctica primitiva e intacta de la raza desaparecida. Una despiadada despedida de los antiguos, escrita hacía 50 millones de años. Finalmente, al llegar arriba, descubríamos que estábamos en lo alto de un montón de bloques derrumbados, con la pared curva de sillería al oeste y los picos severos de las grandes montañas irguiéndose más allá de las construcciones desmoronadas hacia el este. El bajo sol antártico de medianoche asomaba rojo por el horizonte sur, entre las grietas de las ruinas melladas, y la edad terrible y la falta de vida de las pesadillescas ciudades parecían acentuadas por contraste con cosas conocidas y normales como eran los rasgos del paisaje polar. El cielo arriba era una masa inquieta y opalescente de tenues vapores, y el frío nos aterraba el alma. Dejamos en el suelo los sacos del equipo a los que nos habíamos aferrado instintivamente en nuestra huida desesperada y volvimos a abrocharnos las gruesas prendas antes de bajar a trompicones y emprender el regreso por el antiquísimo laberinto de piedras hacia las estribaciones, donde esperaba el aeroplano. No dirigimos nada sobre lo que nos había hecho huir de la oscuridad de los abismos secretos y arcaicos de la Tierra. Menos de un cuarto de hora después habíamos encontrado la pronunciada pendiente hasta las estribaciones.
la probable antigua grabada, la que nos habíamos bajado, y pudimos ver la silueta oscura de nuestro gran aeroplano en medio de las ruinas diseminadas que se alzaban en la ladera de enfrente. A mitad del camino de nuestra meta nos detuvimos un momento a recobrar aliento y nos dimos de vuelta para contemplar otra vez la fantástica y paleogénica maraña de increíbles formas de piedra que teníamos abajo, una vez más recortada místicamente contra el oeste desconocido. Y al hacerlo, vimos que el cielo más allá había perdido su bruma matinal. Los vapores inquietos del hielo se habían elevado hasta el cenit, donde sus volutas burlescas parecían a punto de conectarse de alguna figura extraña, que temieran hacer demasiado definitiva o concluyente. Ahora se revelaba en el horizonte blanco final, detrás de la grotesca ciudad, una línea mágica y borrosa de picos violeta, cuyas afiladas alturas se recordaban oníricas sobre el espejeante color rosa del cielo del oeste. Hacia el este borde trémulo ascendía la antigua meseta que el lecho excavado del río atravesaba como una cinta de sombra irregular. Durante un segundo nos quedamos embobados de admiración ante la belleza cósmica ultraterrena del paisaje, y seguidamente un horror vago empezó a invadirnos el alma, porque esta lejana línea violeta no podía ser otra cosa que las horribles montañas de la tierra prohibida, los picos más altos de la tierra, núcleo del mal de la tierra, madriguera de los horrores sin nombre y de secretos arcaicos, picos evitados y adorados por los que tuvieron miedo de cincelar su significado en los relieves, picos no hollados por ningún ser de la tierra, visitados por siniestros relámpagos y destellos que cruzaban las llanuras de la noche polar, indudables arquetipos de esa temida Kadag del yermo helado, de más allá de la abominable Leng, a la que hacen oscura referencia impías leyendas antiguas. Éramos los primeros seres humanos que los contemplaban, y pido a Dios que seamos los últimos. Si las imágenes y los planos esculpidos de esa ciudad prehumana dicen la verdad, esas enigmáticas montañas violeta están a no menos de 300 millas. Sin embargo, su mágica y borrosa esencia descollada abruptamente por encima del borde remoto y nevado, como se eleva el canto aserrado de un planeta ajeno y monstruoso en un firmamento insólito. Su altura, pues, superaba tremendamente cualquier término de parrafón conocido, y elevaba sus picos a los tenues y atmosféricos estratos polares de espectro gaseoso de los que hablaban con temor los pocos pilotos osados que han sobrevivido a una caída inexplicable. Nota 90. Probablemente alusiones al relato de Arthur Conan Doyle. Lovecraft le contó a su tía que había leído los relatos de terror de Arthur Conan Doyle cuando fue a visitar a su amigo Clark en el verano de 1928.
Continuamos. Mientras las contemplábamos, pensé, con inquietud, en ciertas alusiones que hacían los relieves, a lo que el gran río desaparecido arrastró a la ciudad desde sus laderas malditas, y me pregunté cuánto sentido y cuánta irracionalidad habría en los terrores de esos antiguos para dejarlos cincelados de manera tan reticente. Pensé cómo el extraño norte de la ladera se acercaría a la costa por la tierra de Reina María, donde, a menos de 1000 millas, sin duda trabajaba en esos mismos instantes la expedición Sir Douglas Mawson, e hice votos porque los malos hados no hicieran posible que Sir Douglas ni sus hombres vislumbraran siquiera fugazmente lo que hubiese al otro lado de la cordillera protectora de la costa. Reflexiones estas que estaban la medida de mi sobreexcitación en aquellos momentos. Danforth se encontraba aún peor. Sin embargo, antes de pasar las ruinas de figuras estrelladas y llegar al aeroplano, nuestro temor se orientó hacia la cordillera más baja, pero también gigantesca, que ahora teníamos que volver a cruzar. Desde estas estribaciones, donde estábamos, se alzaba al este severas, espantosas las laderas negras encontradas las ruinas, evocando una vez más los extraños paisajes orientales de Nicholas Roeg. Y al pensar en las detestables madrigueras del interior y en las entidades amorfas que quizá se habían abierto paso con sus contorsionismos y su fetidez, incluso hasta los picos más altos, no pudimos afrontar sin pánico la perspectiva de sobrevolar de nuevo las sugestionadas bocas de cuevas abiertas hacia el cielo, de las que el viento arrancaba sonidos de flautas que componían una música maligna de amplio registro. Para empeorar las cosas, descubrimos indicios claros de penachos de piedra alrededor de varias cimas, como debió de ocurrirle al pobre Lake, que al principio tomó por nubes volcánicas, y pensamos en su estremecimiento en esta bruma gemela de la que acabamos de escapar. En ella y en el abismo blasfemo, criadero de horrores, del que brotaban tales vapores. Todo estaba a punto en el aeroplano, así que nos enfundamos torpemente la gruesa ropa de vuelo. Danforth arrancó el motor sin dificultad e hicimos un despegue limpio sobre la ciudad de Pesadilla. Debajo de nosotros se despegó la ciclópea sillería, como cuando la vimos por primera vez. Hacía muy poco tiempo, y sin embargo hacía muchísimo, y empezamos a ascender en círculo para probar el viento y disponernos a cruzar el paso. Muy arriba debía de haber turbulencias, porque las nubes de polvo de nieve formaban en el cenit toda nuestra suerte de seres fantásticos. Pero a 24.000 pies, la altura que necesitábamos para efectuar la maniobra, encontramos perfectamente practicable la navegación. Al acercarnos a los picos, en estos empezaron a hacerse audibles otra vez los sones extraños del viento,
como las flautas y observé que a Danforth le temblaban las manos en los mandos. Aunque soy un mero aficionado, pensé que en ese momento hubiera pilotado mejor que él a la hora de realizar el peligro. Crucé los dedos. Y cuando le dije por señas que nos cambiáramos de puesto, no protestó. Hice acopio de toda la capacidad y sangre fría que podía y concentré mi atención en el sector del cielo rojizo que se veía a lo lejos, entre las paredes del paso, rechazando resueltamente presta atención a los vapores de las cumbres y deseando haberme topado con cera los oídos con los hombres de Ulises frente a la costa de las sirenas. Nota 91. El episodio forma parte de la Odisea de Homero. Quien no sepa esto, aunque Lovecraft confesó haber leído esa historia en 1921. Vale, continuamos. Para que los cantos del viento no me llenasen a la conciencia. Pero Danforth liberó los mandos y, presa de un nerviosismo peligroso, no podía estarse quieto. Lo notaba volverse y retorcerse para mirar hacia la terrible ciudad que dejábamos atrás, hacia las cimas acribilladas de cuevas y los picos erizados de cubos que teníamos delante, hacia el mar de estribaciones nevadas y salpicadas de murallas que había a uno y al otro lado, y hacia arriba, hacia el cielo hirviendo de nubes grotescas. Fue entonces, mientras me concentraba en dirigir el aeroplano a través del paso, cuando sus gritos frenéticos estuvieron a punto de acarrearnos el desastre. Nota 92. En sus notas a la novela, Lovecraft ha escrito: Duff grita, por lo que ve en el cielo, unos metros por encima, gorjeos, vapores, y en 1931 le contó a August: en mi cuento, los ojos proporcionan un clímax concreto y tangible, y lo que yo deseaba añadir era simplemente un vago indicio adicional de horror espiritual. Vale. Ok, continuamos. Al hacerme manotear torpemente los mandos durante unos instantes, un segundo después me supuse y cruzamos sin percance, aunque me temo que Danforth no volverá a ser el mismo. He dicho ya que Danforth no quiere confiarme. ¿Qué último horror le hizo gritar tan desquiazantemente? Un horror que, por desgracia, estoy seguro, fue la principal causa de su estado actual. Mientras llegábamos al otro lado de la cordillera e iniciábamos el lento descenso hacia el campamento, intercambiamos varias frases a gritos para hacernos oír por encima de los aullidos del viento y el ruido del motor, aunque casi siempre para reafirmarnos en la promesa que nos habíamos hecho de guardar secreto cuando abandonamos la pesadilla ciudad. Ciertas cosas habíamos convenido. No debían saberlas la gente, ni debían tomarse a la ligera.
Y yo no hablaría de ellas en este momento si no fuese por la si no fuese por la perentoriedad de disuadir de esa expedición y de cualquier otra al precio que sea. Es absolutamente necesario por la paz y seguridad de los hombres que no turbemos ciertos rincones oscuros de la tierra y ciertas profundidades no son dadas. No vaya a ser que despierten a una vida renacida anormalidades y pesadillas que pervienten de manera blasfema y salgan de sus negras madrigueras chapoteando o contorsionándose a emprender nuevas y más vastas conquistas. Lo único que Danforth ha llegado a murmurar es que el horror final fue un espejismo. Asegura que no fue nada relacionado con los sucubos de las cuevas, de las resonancias vaporosas, acribilladas montañas de la locura que atravesamos, sino una visión fugaz, fantástica, demoníaca, entre las agitadas nubes cenilátedas, de lo que había tras esas otras montañas violetas del oeste que los antiguos evitaron y temieron. Es probable que fuera un simple delirio generado por las tensiones que acabamos de sufrir y por el espejismo efectivo de la ciudad muerta y transmontada, que no reconocimos que habíamos presenciado cerca del campamento de Lake el día anterior. Pero para Danforth fue tan real que aún se encuentra bajo su efecto. De tarde en tarde murmura frases incoherentes sobre el negro abismo, el borde tallado, los protoshojos, los sólidos sin ventanas, de 5 dimensiones, el cilindro innominado, el faro del anciano. Nota 93. Título del soneto de Fingu from Junghon, que habla de un faro en la torre de piedra, donde el último antiguo vive solo, hablando al caos, con redobles de tambores. Continuamos. Yog-Sothoth, la blanca gelatina primordial, el color venido del espacio, las alas, los ojos de la oscuridad, la escala lunar, lo original, lo eterno, lo que no muere, y otras expresiones excéntricas. Pero, cuando es dueño de sí, rezaba todo esto y lo atribuye a las raras y macabras lecturas de sus años anteriores. Se sabe desde luego que Danforth es uno de los pocos que se han atrevido a leer de cabo a rabo ese ejemplar carcomido del Necronomicon que se guarda bajo llave en la biblioteca de la universidad. El cielo, cuando cruzamos la cordillera, estaba cubierto de vapores turbulentos, y aunque no llegamos a ver el cenit, puedo imaginar fácilmente que sus remolinos de polvo de hielo adoptaban formas extrañas, teniendo en cuenta cuán vivamente llegaban a veces a refractar y ampliar escenarios distantes. Esas capas de nubes inquietas. La imaginación quizá debió de añadir al resto. Y naturalmente, Danforth no dijo una palabra sobre esos hombres concretos hasta su memoria tuvo ocasión de sacar las superficies sus pasadas lecturas. No pudo tanto con una fugaz mirada.
En aquellos momentos, sus gritos se limitaron a repetir una exclamación desquiciada, de origen demasiado claro. Tequelisli, tequelisli. Y así termina en las montañas de la locura de Lovecraft. ¿Veis? Hemos terminado a tiempo. O sea, hemos terminado y aún falta mucho libro que leer, quiero decir. Relato, libro, relato, en fin. Igual no hubiera hecho falta que acabara lo de charla de chill tan temprano. Es posible, pero bueno. Por si acaso, porque nunca se sabe la cantidad de notas que puede haber, ni nada por el estilo. El siguiente que leeremos será La sombra sobre Innsmouth. También una de las más famosas. Voy a parar el tiempo de focus, ¿vale? Y voy a poner break. Hasta la hora de... hasta la hora de empezar con el libro, ¿vale? ¿Qué os ha parecido? En las montañas de la locura. Yo no sé si... A ver, es que tengo el de los sueños de la Ignota Kadag, que me gustó mucho. Y estos de este segundo volumen también me están gustando mucho. Pero no sé si más o menos, la verdad. Pero están siendo muy guays todos. Y los que quedan también tengo muchas ganas de leerlos. Aunque bueno, de los títulos que estoy leyendo así a priori, el único que me suena es el que viene ahora, el de Innsmouth. Y el resto ya no me suenan de nada. Pero bueno. Bueno, hay uno que me suena porque vi lo del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, de la serie de Netflix. Que era uno de los que no habíamos leído. O sea, había dos de esos relatos que estaban basados en dos relatos de Lovecraft. Uno era el de Pigman, que ese sí que lo había leído y ese me encantó, creo que fue mi capítulo preferido, de hecho. Y el otro, que ya lo ponía, que estaba basado en los sueños de la casa bruja. Pero este no lo había leído y fue como un... si lo llevas a ver me lo leo antes de ver la serie, pero bueno. La cosa es que no lo conocía, o sea, no me sonaba tanto el relato, no sé, no me suena de los más conocidos. Tampoco es eso, que a mí me suena. No sé si realmente lo era o no lo era. Pero, no sé, para mí de los más conocidos, pues eso. Pues la llama de Cthulhu, no, obviously. El color en el espacio, el del Necronomicron, no sé, el horror de Dunwich, el que susurra la oscuridad, las montañas de la locura y el de Innsmouth, para mí serían los más que ya conocía de antes, los que más me sonaban sin tener mucha idea. ¡Oliwi! Kanait, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el lunes? Espero que bien. Pues eso, que los que estamos leyendo me están gustando mucho y no sé si me gusta más o me gustan menos. Tengo que pararme a pensarlo realmente, detenidamente, si me gustan más que el que ya era mi preferido del volumen 1. No sé, ya veré, me lo tengo que pensar. Como quiero hacer lo de las tier list para el final de año, pues allí creo que no tenía claro, porque, claro, en realidad el libro es el libro, que es volumen 1 y el volumen 2, pero claro, digo, dentro del libro en realidad están los distintos relatos y creo que debería de diferenciarlos, porque para mí es muy distinto los primeros relatos de Lovecraft a estos que estamos leyendo ahora. Así que creo que habría que diferenciarlos y creo que intentaré hacerlos de alguna manera. No sé muy bien cómo todavía, pero bueno. En fin, eso. Y con esto creo que pasamos de la mitad del volumen 2, así que chachi.
Y eso, empezaremos la sombra sobre Innsmouth en el... Bueno, no lo empezaremos en el siguiente directo, seguramente lo empiece yo en algún momento indeterminado de la semana. Y estoy mirando a ver cuánto dura y va bastante. Y la respuesta es bastante. Unas 100 páginas más o menos, similar al que estábamos leyendo. Bueno, el que estábamos leyendo más de 100 páginas. Ojo, que para ser un relato no está nada mal. Así que no sé, lo que os he dicho, o sea, creo que se nota mucho que ha mejorado mucho con el tiempo. Lovecraft se nota increíblemente. Y me están gustando mucho más estos últimos que estamos leyendo que no los primeros. Y ya es eso, contra más largo y más me metas en la historia, mejor para mí. Y porque había veces que me quedaba con ganas de saber más sobre el mundo. Aunque de todas maneras me sigue pasando, porque veis aquí hemos terminado en el otro capítulo, justo cuando he hecho el break, que nos estaba escribiendo, hablando sobre el bicho y tal, y en ese momento el siguiente, o sea, había un capítulo más en el que solo era pues volver a casa y contar lo traumatizados que estaban y que no se quiere contar esta historia, que no se quiere que vaya nadie allí. Que está bien, pero yo quería más, no sé, que se enfrentaran al bicho de alguna manera, algo más con el bicho, o sea, tanto crear el misterio con el bicho, con el bicho, con el bicho, y cuando se lo encuentran realmente de frente no hay mucha interacción con él. A ver, que no me extraña, yo tampoco querría ponerme a hablar con un ser tamaño tren, comprensible. Pero no sé, pensaba que morirían, es verdad. Pensaban que morirían, también os digo, pero tampoco suele ser el caso. Normalmente suelen salir con vida. Además, como te lo están narrando a posteriori, pues es bastante fácil saber que van a salir con vida. En fin, me voy a llevar el libro a la estantería, ¿vale? Y ahora vuelvo en un momento. Para que no me moleste aquí para hacer luego... Ah, y ahora cuando vuelva voy a intentar abrir la ventana a ver qué tal me veo, ¿vale? Y un momento que me dejo a Javari. ¡Te queremos! Que me sirve para señalar en qué punto estoy exactamente, porque la cuerdecica está bien, pero no del todo. Me falta precisión con la cuerda. En fin, ahora vengo.